Vamos ahora a ver el tema famoso de por qué nosotros no podemos ver correctamente la luna del tamaño que tiene cuando se encuentra sobre el horizonte. El tema tiene que ver con la distancia en que se encuentra o nuestra capacidad de estimar la distancia. Lo que nosotros habitualmente hacemos con objetos cercanos es justamente lo que vamos a calcular ahora. Determinamos directamente la distancia usando el hecho de que lo vemos distinto según el ojo que estamos usando. De hecho, ustedes pueden hacer el típico experimento: cierren un ojo, ven un objeto cercano, cierren un ojo, después cierren el otro y ustedes van a ver cómo se va a ver desplazado. Ese desplazamiento es el que nosotros usamos para determinar distancias. Y por eso ustedes en objetos cercanos pueden determinar a qué distancia se encuentra muy bien. Y de ahí, si saben la distancia, pueden saber también el tamaño. Sin embargo, cuando un objeto se encuentra a una distancia mucho mayor, yo no tengo la posibilidad. Usted es un objeto lejano, por ejemplo una montaña, cierren, abren los ojos y van a ver que se encuentra en el mismo lugar. No tengo la posibilidad de determinar la distancia. En consecuencia, lo que hago, uso objetos en que yo conozco el tamaño para deducir la distancia. Y eso es básicamente en que si yo veo un árbol que se encuentra a una cierta distancia mía, yo veo, ok, ese árbol es más o menos grande, debe tener unos 20 metros de altura, y por el tamaño que lo estoy viendo debe encontrarse a 150 metros de mí. Esa es la forma como nosotros percibimos, y ahora vamos a ver cómo funciona el ojo para determinar distancias. Para eso vamos a hacer un modelo bastante simple. Vamos a considerar que aquí se encuentra la retina y que a este nivel se encuentran nuestras pupilas. Vamos a dibujar cada pupila en un punto dado. Vamos a suponer que la distancia entre las dos pupilas es D. Esta es la distancia entre los dos ojos que cada ser humano tiene y que podemos medir. Y de hecho nosotros sabemos que en algún punto acá atrás se está formando la imagen. Una imagen de un cuerpo, que a propósito lo voy a dibujar bastante lejos, lo voy a dibujar acá. Así que yo voy a tener un haz que va a venir por aquí, y va a llegar a la retina, y voy a tener un segundo haz, a ver cómo me sale este, más o menos, que llega hasta este punto de acá. Así que en la retina nosotros vamos a tener este corrimiento del eje central, que lo vamos a llamar F1, y este corrimiento del eje central del otro ojo, que lo vamos a llamar F2. Y además podemos de hecho medir directamente la profundidad de nuestro ojo, y lo vamos a denominar F mayúscula. Ahora, lo que no conocemos, y que es lo que nosotros podríamos estar interesados en calcular, aquí va a estar la línea de la nariz, si ustedes quieren, la parte central, es por ejemplo la distancia que hay de aquí al objeto. Esto vamos a llamarlo el X. Y la otra es la distancia que sí nos interesa mucho, es a qué distancia nosotros se encuentra. O sea, con el X me da cómo está corrido respecto a mi nariz, y con el D mayúscula a qué distancia se encuentra. Y ahora podemos hacer básicamente estudiar los triángulos correspondientes, y usando lo mismo que ya vimos para la introducción de la trigonometría, podemos mirar este triángulo de acá y podemos mirar este triángulo de acá y establecer que este lado es a este lado como este lado es a este lado. Este de acá es bastante fácil porque yo tengo que esta distancia es X y esta distancia es, como esto es de medios, o sea, aquí tenemos de medios, así que esta distancia aquí es X menos de medios. X menos de medios. Este lado, perdón, este lado a este lado, que es sencillamente D. Esta es una de las proporciones de nuestro triángulo, en que tomamos esto. Esto era X menos de medios, es esto, y el D mayúscula es esto. Ahora veamos el otro triángulo, que es esta base de acá y esta altura de acá. Ahora, esto aquí es un poco más enredado. Tenemos el X menos el de medio me da esto. Y aquí tenemos que sumar el F2. Así que tenemos F2 más X menos de medios. Esto era X menos de medios más el F2. Y ahora la altura, eso sí, es D más F. D más F. Tenemos nuestra primera ecuación, pero cuidado, tenemos dos incógnitas. Tenemos X y tenemos D. Nosotros todos estos otros parámetros, la profundidad del ojo, donde estamos viendo, la distancia entre los dos ojos, todo eso es conocido. Pero el X y el D son desconocidos. Y tenemos una sola ecuación. Y que es lo que sabemos, si tenemos dos incógnitas, necesitamos dos ecuaciones. Ok, armamos la segunda ecuación con el triángulo de acá. Hagamos primero el triángulo de aquí y después hacemos el grande, el más grande. Ahora, este de acá tiene el X más este pedazo de acá, que nuevamente es de medios. Así que tenemos acá X más de medios. Aquí teníamos menos, aquí tenemos más, dividido por el D. Así que esto salió fácil. Y ahora tenemos que hacer el grande. El grande va a ser el X más el de medios
más el F1. Esto más esto más esto. Así que F1 más X más D medios partido por, ahora la suma de estos dos, D más F. Y tenemos nuestras dos ecuaciones. Ahora, para resolverlo, yo tengo dos alternativas. Yo puedo hacer la operación, lo que de hecho lo voy a hacer acá. Vamos a borrar esto. O yo podría usar máxima. Si usan máxima, hagan lo siguiente. Escriban, y es un buen ejercicio, EQ1, que es la primera ecuación, y escriban esta expresión de acá. Escriben EQ2, dos puntos, la segunda expresión de acá. Y después escriban sol, resolver, corchete, porque son dos variables que tengo que ingresarle, EQ1, EQ2, cierre corchete, y después abren un corchete para escribir cuáles son las variables que quieren despejar. En este caso es D y X. Y si hacen eso, inmediatamente les va a entregar las dos soluciones. Así que es bastante rápido. Ahora, igual, hay una solución que es muy fácil de obtener, y es aquella para el D mayúscula. Yo quiero eliminarme el X para obtener una ecuación que tenga puro el D. Se ve muy complicado. Sin embargo, hay un truco bastante simple. Observen esta ecuación de acá. Aquí tengo X más D medios. Aquí tengo X más D medios. Y aquí tengo X menos D medios. Y aquí X menos D medios. Así que si es que yo en este momento tomo esta ecuación y le resto esta ecuación de acá arriba, yo me voy a liberar. Porque aquí tengo X partido por D y aquí tengo X partido por D también. Así que si yo tengo esto menos esto, aquí va a desaparecer este término. Y en el lado de acá, este X también va a compensarse con el de acá. Así que escribamos esta ecuación de acá, llamémoslo la ecuación 1, y acá la ecuación 2, y voy a hacer ecuación 1 menos la ecuación 2. Así que voy a escribir primero este término de acá, X más D medios partido por D, menos, ahora viene este de acá, X menos D medios partido por D. Y voy a hacer a propósito un paréntesis, porque cuidado, este menos me va a afectar este menos de acá. Y aquí tengo la otra expresión, F1 más X más D medios partido por D más F, menos, voy a hacer paréntesis y escribo de acá, F2 más X menos D medios partido por D más F. Se ve terrible, pero veamos ahora lo que pasa. Primero que todo, se puede factorizar este D, o sea, yo puedo escribir la ecuación con un D acá abajo. Y lo mismo pasa al lado de acá, D más F. Factorizado, y ya me olvidé de este efecto. Y ahora voy a escribir lo que corresponde. X más D medios. Hasta ahí voy igual. Ahora hay un menos. Menos X. Menos X. Pero este menos, con este menos de acá me va a dar un más. Más D medios. Y voy a aquí hacer el mismo ejercicio. F1 más X más D medios menos F2 menos X. Pasó este menos para allá. Y este menos con este menos más D medios. Acá se me va el X, acá se me va el X. Y acá me quedó el F1 más menos el F2, pero acá me quedó el D medios más el D medios, lo que me da un D completo. Así que vamos ahora a borrar estas ecuaciones, nuestras expresiones de máxima, y ya podemos llegar al resultado. Acá me va a dar D medios más D medios D, partido por D mayúscula, miren cómo se simplificó. Y acá me da algo un poco más complicado todavía, F1 menos F2, y estos dos sumados más D, partido por D más F. Ya se ve bastante más simple. Veamos lo que sale de ahí. Para llegar al D, lo que tengo que hacer es multiplicar por D y por D más F. Así que aquí me va a quedar D por D más F, partido por D. Y aquí me queda paréntesis para que no cometamos errores, F2 más D por D más F, partido por D más F. Abre paréntesis también. Acá se me van los D, acá se me va esto. Y ahora, repito, me queda D más F igual a F1 menos F2 más D por D. Y ahora hay que darse la lata de desarrollar esto. O sea, hay que multiplicar D por D, D por F más DF. Igual, D mayúscula por F1, F1D, menos F2D, más D. Y nuevamente, se simplifica algo acá. Y ya me está quedando una expresión bastante simple de F
es igual a F1D menos F2D. Y como me interesa el D y acá está en ambos, lo puedo factorizar y puedo escribir F1 menos F2D. Y ahora lo único que tengo que hacer es dividir ambos lados por esta expresión para poder eliminarla. Vamos a terminar nuestro ejercicio en que acá yo tengo df igual a F1 menos F2 por D partido por F1 menos F2 partido por F1 menos F2. Se van estos de acá y llegué al flamante resultado final. Y la distancia es igual a D por F partido por F1 menos F2. Y esto es como yo determino distancia. Depende de la distancia entre nuestros dos ojos, que es fija. La profundidad desde la pupila hasta la retina también es fija. Y dónde lo estoy percibiendo. Y observen bien. ¿Qué pasaría? Hay que mirar siempre los casos extremos. Si estos dos fueran iguales. Si estos fueran iguales, aquí me da 0 y esto me da infinito. Algo partido por 0 es infinito. Que sean iguales, lo que está diciendo es que yo tengo, y vuelvo a repetir el dibujo acá, la parte del dibujo que me interesa, estos dos, este sería mi F1, este sería mi F2, están corridos de la misma forma. Y eso significa que las dos líneas están paralelas. O sea, F1 igual a F2 significa rayos paralelos. Y eso significa que el D es infinito. Lógico, porque si los rayos son paralelos, nunca se juntan, el D se encuentra a una distancia infinita. O sea, la ecuación me está representando exactamente esa situación. Y también me está contando otra cosa. La mejor posibilidad que yo tengo para mirar es si lo tengo enfrente. En consecuencia, el F1 va a ser positivo, o depende cómo lo quiera elegir, y el F2 va a ser negativo en el sentido que va a ir en la otra dirección. O sea, de esta forma. Yo estoy mirando el objeto que está frente a mí. Esta es básicamente la forma de trabajar. Para mayor seguridad, depende de cómo uno fije aquí, para no depender de cómo fija aquí la orientación, yo puedo poner de hecho todavía un valor absoluto acá abajo, y eso me significa que me da lo mismo si yo defino desde el 0 para acá como positivo o del 0 para allá como positivo. Lo importante es que ambos tengan la misma forma de medir. Esta es la expresión que me permite determinar y ahora vamos a ver por qué razón esta me limita y me deja ciego para poder determinar distancias para objetos que se encuentran entre 10 o más metros en adelante. Veamos cómo vemos la limitante.